Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Espero que estén súper bien, porque hoy tenemos un tema que sé que a muchos de ustedes les va a emocionar, especialmente si son fans de esas parejas que nos roban el corazón en la pantalla. Hoy vamos a sumergirnos en el apasionante mundo de las series turcas y, en particular, en el clamor que está resonando fuerte en las redes sociales y entre los fanáticos, la exigencia del regreso de Hande Erçel y Kerem Bürsin juntos. Sí, esa dupla que nos conquistó a todos en Senkalkapm, o como la conocemos en muchos países, Love is in the air. Prepárense porque vamos a desgranar este fenómeno. Y antes de que nos metamos de lleno en este torbellino de emociones y especulaciones, les recuerdo algo súper importante: si aún no lo han hecho, suscríbanse al canal ahora mismo. Denle clic a esa campanita para que no se pierdan ninguno de nuestros vídeos. Nos encanta tenerlos aquí y compartir con ustedes todas las novedades del entretenimiento, y créanme, tenemos mucho más preparado. Ahora sí, empecemos. La noticia de que los fanáticos exigen el regreso de Hande Erçel y Kerem Bürsin juntos en un nuevo proyecto no es algo que haya surgido de la nada. Ha sido una construcción, un cariño que ha perdurado, e incluso ha crecido, desde que finalizó su exitosa serie. Para quienes no la vieron o para refrescar la memoria, Hande Erçel interpretaba a Eda Yildiz, una joven aspirante a arquitecta que se ve obligada a fingir un compromiso con Serkan Bolat, interpretado por Kerem Bürsin, un exitoso y enigmático empresario. Lo que comenzó como un acuerdo pronto se convirtió en un romance arrollador, lleno de química, altibajos, comedia y, por supuesto, mucho drama. La serie fue un fenómeno internacional, rompiendo récords de audiencia en Turquía y exportándose a muchísimos países, donde conquistó a audiencias de todas las edades. La magia entre Hande y Kerem era palpable. Esa conexión en pantalla traspasaba la pantalla y hacía que los espectadores se enamoraran no solo de la historia, sino también de ellos como pareja. Los fans se volvieron locos con cada mirada, cada gesto, cada escena romántica. Y esto no se limitó a la ficción. Las redes sociales explotaron con admiración hacia su talento individual y, sobre todo, hacia su química como dúo. Compartían momentos detrás de cámaras, entrevistas y, a menudo, se les veía juntos, alimentando aún más la ilusión de una posible relación real. Y sí, esa relación se hizo oficial para deleite de sus seguidores, lo que solo intensificó la adoración hacia ellos como pareja. Sin embargo, como muchas historias de amor, la suya en la vida real también llegó a su fin. Aunque la ruptura fue un golpe para muchos fanáticos, la chispa de la esperanza por verlos juntos de nuevo en la pantalla nunca se apagó. Y es ahí donde entra la fuerza del fandom. Los seguidores de Hande Erçel y Kerem Bürsin, a menudo referidos como Hande Kerem Shippers, han estado increíblemente activos. No solo en redes sociales, sino también en peticiones, campañas e incluso creando contenido fan que mantiene viva la llama de su popularidad como pareja. Hemos visto cómo cada vez que surge un rumor, una foto casual juntos, o simplemente una mención del otro, las redes sociales se inundan de mensajes, likes y shares. El hashtag #HandeKerem volvemos se ha convertido en un clamor constante. Los fanáticos argumentan que la química que comparten es algo raro y difícil de replicar. Sienten que su conexión en Senkalkapm fue genuina y única, y que cualquier proyecto que los reúna tendría garantizado un éxito rotundo. Además de la química indiscutible, los fanáticos también valoran el talento individual de ambos actores. Hande Erçel, con su belleza cautivadora y su habilidad para transmitir emociones complejas, se ha consolidado como una de las actrices más populares de Turquía. Kerem Bürsin, por su parte, ha demostrado versatilidad y carisma, ganándose un lugar en la industria. Juntos, para muchos, son la fórmula perfecta. Creen que tienen una dinámica que puede dar vida a una infinidad de historias, desde comedias románticas hasta dramas intensos, pasando por aventuras emocionantes. Las peticiones en línea, aunque a menudo no tienen un impacto directo en las decisiones de producción, son un claro indicador del sentir de la audiencia. Ver miles o incluso millones de firmas apoyando la idea de ver a Hande y Kerem juntos de nuevo, no pasa desapercibido para las productoras y las plataformas de streaming. Es una señal de que hay un público ávido y dispuesto a consumir este contenido. Y no podemos olvidar la influencia de las redes sociales. Plataformas como Instagram, Twitter y TikTok se han convertido en campos de batalla para los fans. Comparten clips de la serie, crean edits, escriben fanfics y discuten animadamente sobre las posibilidades de un reencuentro profesional. Incluso en algunas ocasiones, los propios actores han interactuado con este tipo de contenido,
lo que aviva aún más las esperanzas. A veces un simple me gusta en un post de un fan que pide su regreso puede desatar una ola de euforia. Algunos argumentan que incluso si su relación personal terminó, su profesionalismo les permitiría trabajar juntos sin problemas. Consideran que ambos son artistas dedicados y que pondrían su energía en dar vida a nuevos personajes, pero con esa chispa que solo ellos dos parecen tener. La nostalgia juega un papel importante, por supuesto. Senkalkam dejó una huella imborrable en la memoria de muchos, y revivir esa sensación con una nueva historia sería un regalo para los fanáticos. Las productoras y cadenas de televisión siempre están buscando proyectos que aseguren un gran retorno de inversión. Y un regreso de Hande Erçel y Kerem Bürsin, con la base de fans que ya tienen, sería una apuesta bastante segura. Imaginen la expectación mediática, las campañas de marketing y, por supuesto, las cifras de audiencia. Sería un evento en sí mismo. Sin embargo, también debemos ser realistas. El mundo del entretenimiento es complejo. La decisión de reunir a dos actores depende de muchos factores: la disponibilidad de guiones adecuados, los contratos, los intereses de los actores y hasta los conflictos de agendas. Aunque los fans griten su deseo, la producción de una nueva serie es una maquinaria que requiere tiempo, planificación y, sobre todo, que ambas partes estén alineadas y dispuestas. Por otro lado, hay quienes creen que la magia de Senkalkam fue algo único e irrepetible. Que fue el momento perfecto, la historia perfecta y la conexión perfecta. Y que intentar replicarlo podría diluir ese recuerdo tan preciado. Quizás, argumentan, es mejor dejar que ese capítulo quede como un clásico y permitir que Hande y Kerem exploren nuevos caminos profesionales, incluso si eso significa que no los veremos juntos en pantalla de nuevo. Y lo cierto es que ambos actores han estado trabajando en proyectos individuales muy interesantes desde entonces, demostrando su talento por separado. Hande ha estado en otras series y Kerem también ha explorado diferentes géneros y personajes. Pero la fuerza del fandom no se rinde. Siguen soñando con un nuevo guión, un nuevo título, pero con el mismo dúo protagonista. Se imaginan escenarios, tramas y no dejan de enviar mensajes a las productoras, a los representantes e incluso a los propios actores, pidiendo que consideren la posibilidad. Es un testimonio del poder de las redes sociales y de la conexión emocional que se puede crear entre los artistas y su público. El debate está abierto y los fans siguen divididos entre la esperanza de un regreso triunfal y la aceptación de que quizás esa etapa ya pasó. Lo que es innegable es el cariño y la admiración que Hande Erçel y Kerem Bürsin han cosechado, y la influencia que su unión en pantalla tuvo en la popularidad de las series turcas a nivel mundial. En resumen, el clamor por el regreso de Hande Erçel y Kerem Bürsin en un nuevo proyecto es un fenómeno impulsado por el profundo cariño que los fanáticos desarrollaron hacia ellos durante su exitosa serie Senkalkam. La química en pantalla, la conexión personal que inspiró y la duradera popularidad de la pareja son los pilares de esta exigencia. Los fanáticos utilizan las redes sociales y peticiones para expresar su deseo de verlos juntos de nuevo, creyendo que su unión profesional garantizaría un éxito rotundo y permitiría revivir la magia que cautivó a audiencias de todo el mundo. Aunque las complejidades de la industria del entretenimiento hacen que este regreso sea incierto, la fuerza del fandom y el deseo de revivir esa conexión especial demuestran el impacto duradero de Hande y Kerem como pareja en la pantalla. Y ahí lo tienen, un vistazo a la pasión de los fanáticos y al deseo de ver de nuevo a esta pareja tan querida. ¿Qué piensan ustedes? ¿Creen que Hande Erçel y Kerem Bürsin deberían volver a trabajar juntos? ¿O prefieren que sigan explorando sus carreras por separado? Me encantaría leer sus opiniones. Dejen sus comentarios aquí abajo, cuéntenme qué les pareció este vídeo, si ustedes también son fans de esta dupla o si tienen alguna otra pareja favorita que les gustaría ver reunida. Muchísimas gracias por acompañarme en este vídeo. Si les gustó, no olviden darle un gran like, compartirlo con todos sus amigos que también aman las series turcas y, por supuesto, si aún no lo han hecho, suscríbanse al canal y activen la campanita para no perderse nada. Nos vemos en el próximo vídeo. Adiós.